Hola, hola, qué alegría tenerte aquí. Bienvenido a este espacio donde exploramos la fe, la profundidad del alma y las enseñanzas que transforman vidas. Hoy no estás aquí por casualidad. Hay algo que Dios quiere hablarte, algo que se esconde entre las líneas de una de las historias más impactantes de la Biblia. Prepara tu corazón, porque lo que vas a escuchar no es lo típico que te han contado. Hoy te revelo la sorprendente verdad detrás del sacrificio de Isaac. Una historia que no solo sacudió el corazón de Abraham, sino que estremeció el cielo entero. Esto es verdad única. Todo comienza en el libro de Génesis, capítulo 22. Pero para entender el impacto de este momento, tenemos que retroceder. Abraham había esperado este hijo por muchos años. No 5, no 10. 25 años pasaron desde que Dios le prometió descendencia, hasta que finalmente nació Isaac. 25 años de espera, de esperanza, de frustraciones, de preguntas. Años en los que vio cómo su cuerpo y el de Sara envejecían. Años en los que tal vez pensó, ¿será que me equivoqué? ¿Será que no escuché bien a Dios? Pero entonces, contra toda lógica, contra toda biología, el milagro llegó, un niño, una risa, un nuevo comienzo. Isaac fue la alegría de su vejez, el cumplimiento de la promesa, la evidencia viviente de que Dios no miente. Y justo cuando todo parecía estar en paz, cuando Abraham podía finalmente abrazar a su hijo sin temor a perderlo, Dios le habla, Abraham, y él responde como siempre, heme aquí. Disponibilidad, entrega, fe. Pero entonces viene lo que parece lo imposible. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, versículo 2. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Tu hijo, tu único, a quien amas. Dios no ignora lo que está pidiendo. Dios subraya el dolor. Él sabe que no es cualquier cosa. Es su hijo. Este no es un mandato frío. Este es el inicio de una de las pruebas más intensas registradas en toda la Escritura. Y aquí surge una pregunta poderosa. ¿Por qué Dios pediría algo así? ¿Acaso quiere hacer sufrir a Abraham? ¿Es una contradicción? ¿Es injusto? Lo que muchos no entienden es que esta no es solo una prueba de fe, es una revelación del corazón. Dios no quiere matar a Isaac. Dios quiere ver si Isaac ocupa el lugar que solo Dios debería tener. ¿Es Isaac una bendición? ¿O se ha convertido en un ídolo silencioso? ¿Amas más el regalo que al que te lo dio? Dios no estaba buscando un sacrificio humano. Estaba buscando un corazón completamente rendido. Y Abraham no responde con quejas. No dice, ¿y por qué, Señor? No negocia. No se encierra en una crisis existencial. El texto dice simplemente que se levantó muy de mañana, temprano, sin dudar, sin titubear. Tal vez no podía dormir. Tal vez pasó la noche llorando en silencio, mirando a Isaac mientras dormía, acariciándole el rostro, recordando su risa, su primer paso, sus primeras palabras, y aún así, obedeció. Esto no es obediencia mecánica. Esto es una obediencia bañada en lágrimas. Este primer paso es el inicio de una historia que no solo probaría a Abraham, sino que se convertiría en una pista profética de lo que Dios mismo haría muchos siglos después. La Biblia dice que Abraham se levantó muy de mañana. No dice que lo pensó 2 veces. No dice que consultó con Sara. No dice que titubeó. Simplemente obedeció. Pero entre las líneas del texto, hay un silencio que grita. ¿Qué pasó por su mente esa madrugada? ¿Acaso podía mirar a su hijo sin que se le quebrara el alma? Imagina a Abraham cortando la leña, golpe tras golpe. Cada hachazo, una oración muda. Cada astilla que salta, una lágrima contenida. Luego carga la leña, como quien carga una cruz invisible. Y cuando el burro está listo, y los siervos también, llama a Isaac. Ven, hijo,
Vamos a adorar. ¡Qué palabras tan cargadas de peso espiritual y emocional! No le dice a dónde van exactamente. No le dice el propósito. Solo le dice, vamos a adorar. 3 días. 3 largos días de viaje. No fueron 3 horas, ni una caminata al atardecer. Fueron 3 días completos. Día 1. Abraham quizás no habló mucho. Solo miraba el rostro de su hijo. Lo observaba reír, tal vez hacer preguntas sobre el viaje, y en su corazón decía, Dios, dame fuerzas. Dios, no me sueltes. Día 2. El peso de la obediencia se vuelve más denso. La leña parece más pesada, los pasos más lentos. Isaac, sin saberlo, camina hacia el altar, como un cordero inocente guiado al sacrificio. Día 3. La cima del dolor. Se acercan al lugar que Dios le mostró. Y entonces, Abraham dice algo que revela su fe increíble. Esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Génesis 22, versículo 5. Mira eso, dice, volveremos. No volveré, volveremos. En su corazón, Abraham cree que aunque tenga que ofrecer a su hijo, Dios lo puede resucitar, como lo confirma Hebreos 11, 19. Esa fe no se improvisa. Esa fe se forma en años de caminar con Dios, de conocer su voz, de recordar cómo cumplió lo imposible. Y entonces llega el momento más desgarrador del camino. Isaac rompe el silencio. Padre, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Detente. Siente el impacto de esa pregunta. Es la voz del hijo, la voz del inocente, la voz de quien confía plenamente en su papá, haciendo la pregunta que Abraham más temía escuchar. Es como si el cielo mismo se quedara sin aire, y Abraham, con la voz rota pero la fe encendida, responde, Dios proveerá. 2 palabras que lo dicen todo. No es evasión, es profecía. Es un suspiro de esperanza en medio del valle de sombra. Es un padre hablando con fe, porque su alma ya no tiene otra opción que confiar. Abraham no tenía todas las respuestas, pero tenía una certeza. Dios me pidió esto, y si Él lo pidió, Él lo resolverá. Y así siguen caminando. Padre e hijo. Fe y sacrificio, promesa y prueba. El monte Moriah está cerca. El altar ya casi se ve. Y el cielo aún guarda silencio. Pero pronto, el clímax de esta historia cambiará la historia del mundo entero. Finalmente, llegaron. La tierra de Moria, el lugar exacto que Dios le había mostrado, el escenario de una prueba divina y de un encuentro que marcaría la eternidad. Abraham mira alrededor. El monte se levanta imponente, silencioso, como si el universo entero contuviera el aliento. Aquí no hay espectadores, no hay multitudes, no hay aplausos, solo un padre, un hijo y un Dios que observa desde lo alto. Abraham comienza a levantar el altar con sus propias manos, piedra tras piedra, cada una con el peso del dolor, cada una con el eco de su fe, y mientras acomoda la leña, su corazón late con una mezcla de obediencia y agonía. Y entonces, sucede algo que pocos mencionan. Abraham ata a Isaac. Sí, lo ata. Y aquí ocurre algo tan poderoso como silencioso. Isaac no se resiste. Piénsalo. Isaac no era un niño pequeño que no entendía lo que pasaba. Era un joven, fuerte, ágil. Podía haber huido, podía haberse defendido, podía haber dicho, «Padre, estás loco, esto es injusto». Pero no lo hace. Se deja atar. Se deja colocar sobre el altar. Se entrega. ¿Ves la profundidad de esto? No solo es la fe de Abraham, también es la fe de Isaac, la confianza del hijo en su padre. Es un reflejo de la confianza del creyente en su Dios. Isaac representa al que no entiende, pero confía, al que no tiene respuestas, pero se entrega. Abraham se inclina, toma el cuchillo. Sus manos tiemblan, sus ojos se llenan de lágrimas,
Pero su decisión está firme. El cuchillo se levanta hacia el cielo, y el tiempo se detiene. Ese instante, ese segundo suspendido en la eternidad, es el momento exacto en que Dios ve el corazón completo de su siervo. La fe de Abraham ha alcanzado su punto máximo. No fue una fe que solo creyó en promesas. Fue una fe que se atrevió a obedecer, incluso cuando dolía. Y entonces, cuando la hoja está por descender, cuando el alma está por quebrarse, una voz irrumpe desde el cielo: «Abraham, Abraham». Y él responde como siempre: «Heme aquí». ¡Qué palabras tan poderosas! Incluso en medio del dolor, Abraham sigue disponible. Sigue atento, sigue confiando. Y Dios le dice: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Génesis 22, versículo 12. El cielo suspira. El corazón de Abraham cae de rodillas. Isaac respira, y el altar se convierte en testigo de una fe que conmovió a Dios. Pero Dios no termina ahí, porque cuando Abraham levanta los ojos, ve algo, un carnero, atrapado por los cuernos en un zarzal. No apareció antes, no apareció durante la subida, solo apareció en el momento exacto, cuando la fe fue demostrada hasta el límite. Dios proveyó. No un cordero cualquiera, uno atado por sus cuernos, inmovilizado, esperando el momento divinamente señalado. Abraham toma el carnero y lo ofrece en lugar de su hijo. Y en ese monte, Abraham proclama algo que sigue resonando hasta hoy. A este lugar lo llamaré Jehová Jireh. El Señor proveerá. No porque proveyó riquezas, no porque proveyó tierras, sino porque proveyó salvación. Ese día, en ese altar, Dios mostró que Él no quiere sacrificios humanos. Él quiere corazones rendidos, corazones que confían, corazones que aman más al dador que a los dones. Lo que acabamos de ver no es solo una historia de obediencia, no es solo un relato sobre fe o una prueba divina. Es una sombra profética, una prefiguración celestial, un ensayo dramático que apuntaba a algo mucho más grande, algo que ocurriría muchos siglos después. En otro monte. Isaac no es solo Isaac. Isaac representa a Jesús, y Abraham, en su papel de padre, representa a Dios, Padre. Vamos a mirar esto con el corazón abierto, porque lo que viene es una revelación que puede cambiar la manera en que ves la cruz. Isaac cargó la leña sobre sus hombros. ¿Te suena familiar? Jesús cargó la cruz sobre su espalda. La madera del sacrificio, el instrumento sobre el cual sería ofrecido, fue llevado por el propio Hijo, tanto en Moría como en el Gólgota. Isaac subió el monte acompañado por su padre. Jesús también subió al Calvario, sabiendo lo que venía, acompañado por la voluntad del Padre, que no lo abandonó, aunque guardó silencio por un momento eterno. Isaac fue atado y se dejó poner sobre el altar sin oponerse. Esto es profundamente poderoso. Jesús también se entregó voluntariamente. No fue forzado, no fue vencido. Fue el Cordero sin mancha que eligió el camino de la cruz, por amor a ti y a mí. Jesús dijo: «Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo». Juan capítulo 10, versículo 18. Dios detuvo la mano de Abraham, pero no la suya. Aquí está el punto más profundo y conmovedor. Cuando el cuchillo estaba por caer sobre Isaac, Dios intervino. Detuvo la prueba. Proveyó un carnero como sustituto. Pero cuando su propio hijo estaba colgado de la cruz, Dios no detuvo nada. No hubo voz que gritara: «¡Detente!». No hubo sustituto, porque Él era el sustituto. Jesús fue el Cordero de Dios, no atrapado por los cuernos en un zarzal, sino coronado con espinas, sujetado no por ramas, sino por clavos. Jesús es el carnero que Abraham vio, pero aún no entendía. Es el sacrificio final, perfecto, eterno, por ti, por mí, por toda la humanidad. Y en ambos montes,
Hubo provisión, pero una más costosa que la otra. En Moria, Dios proveyó un carnero. En el Gólgota, Dios proveyó a su Hijo amado. En Moria, un hijo fue salvado. En el Gólgota, un hijo fue entregado. ¿Puedes sentir el peso de esa realidad? El mismo monte donde Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac es el lugar donde, según la tradición judía, siglos más tarde, se levantaría Jerusalén. Y no muy lejos de allí, se alzaría el Calvario. No fue casualidad. Dios ya lo tenía todo planeado. Todo apuntaba a la cruz. Así que ahora, cuando leas la historia de Isaac, no la veas solo como una prueba de fe. Vela como un susurro del cielo, anunciando el sacrificio que vendría. El dolor de Abraham fue real, pero fue un eco suave del dolor de un Padre Celestial que amó tanto al mundo, que no escatimó a su propio Hijo. Después de leer esta historia, después de ver la fe de Abraham, la entrega de Isaac y la provisión divina en el momento más oscuro, queda una pregunta retumbando en lo profundo del alma. ¿Qué harías tú si Dios te pidiera lo que más amas? ¿Qué harías si Dios te pidiera ese sueño que llevas años construyendo? Esa relación en la que has puesto tu esperanza. Esa comodidad, ese plan de vida, esa seguridad que tanto valoras. La historia del sacrificio de Isaac no solo es una historia antigua, es una historia viva. Es una invitación a examinar el corazón, porque muchas veces, sin darnos cuenta, convertimos las bendiciones en ídolos silenciosos. Amamos tanto lo que Dios nos dio, que olvidamos a aquel que nos lo dio. Y cuando eso sucede, Dios, en su amor, permite pruebas, no para destruirnos, sino para reposicionar nuestro corazón. A veces Dios te pide algo, no para quitártelo, sino para devolvértelo transformado. Mira lo que pasó con Abraham. Subió al monte con un hijo y bajó con una revelación. Subió con incertidumbre y bajó con un nuevo nombre para Dios. Jehová Jireh. El Señor que provee, el Señor que ve, el Señor que cuida incluso cuando todo parece perdido. Abraham no sacrificó a Isaac, pero sí sacrificó su apego, su control, su derecho a entenderlo todo. Y Dios honró esa entrega con abundancia de promesas y propósito. ¿Y tú? ¿Qué tienes sobre el altar? Quizás estás viviendo tu propio Monte Moría. Un momento donde Dios guarda silencio, donde las cosas no tienen sentido, donde sientes que estás perdiendo lo que más amas. Y tal vez tu alma pregunta como Isaac, ¿dónde está el Cordero? ¿Dónde está la provisión? ¿Dónde estás, Dios? Pero escucha esto. Dios ya proveyó, solo que a veces, el carnero no aparece hasta que nuestra fe ha sido afilada como cuchillo. A veces, Dios espera a que soltemos con el corazón lo que ya habíamos soltado con la boca, porque Él no quiere que pierdas lo que amas. Él quiere que nada esté por encima de Él. Y cuando Dios ocupa su lugar en el trono del alma, todo lo demás se alinea. La promesa no murió. La promesa fue consagrada. Isaac no murió. Pero después de ese día, Isaac ya no era solo el hijo de Abraham. Era el hijo consagrado al propósito eterno de Dios. Lo que pongas sobre el altar, Dios lo puede devolver transformado, bendecido, multiplicado y alineado con el cielo. Dios no quiere lo que amas, Dios quiere tu corazón. Y cuando le entregas todo, cuando te vacías ante Él, es ahí donde descubres que Dios es suficiente y que en Él hay más provisión de la que imaginaste, más propósito del que soñaste, más paz de la que buscabas. Así como Abraham levantó la mirada y vio el carnero, Dios quiere que tú levantes la mirada hoy y veas a Jesús. Él es tu provisión, Él es tu sustento, Él es la respuesta al altar de tu vida. ¿Estás dispuesto a confiar incluso cuando no entiendes? ¿Estás listo para subir tu monte Moriah y decir, Jehová Jireh, yo confío en ti, y así termina esta historia que no se queda en el pasado,
Una historia que sigue viva cada vez que Dios nos invita a confiar, a soltar, a subir nuestro propio monte Moria. Quizás hoy tú estás ahí, en el momento donde sientes que estás perdiendo algo importante. En medio de una prueba donde el cielo guarda silencio, y tu alma grita, ¿dónde estás, Dios? Déjame decirte algo. Dios está allí. No ha dejado de mirar, no ha dejado de amar, no ha dejado de planear tu provisión. Tal vez el carnero aún no ha aparecido, pero eso no significa que no esté. Solo espera el momento perfecto. Y cuando menos lo esperes, cuando tu corazón esté completamente rendido, Dios hablará, Dios mostrará, Dios proveerá, porque Él es Jehová Jireh, no el Dios que proveyó una vez, sino el Dios que sigue proveyendo cada día para aquellos que le entregan el corazón. Gracias por haberte quedado hasta aquí. Si esta historia tocó tu alma, si Dios habló a tu vida de alguna manera, déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leerte, orar por ti, caminar contigo desde este espacio de fe. Y si conoces a alguien que necesita recordar que Dios nunca llega tarde, compártelo. Hazle llegar esta palabra. Quizás tú seas el carnero que Dios quiere usar para alguien más. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Aquí vamos a seguir explorando historias bíblicas que no solo enseñan, sino que transforman. Y si quieres que hablemos de algún tema en especial, déjamelo en los comentarios. Este canal también es tuyo. Te abrazo con el alma. Que la paz de Dios te cubra, que su voz te guíe, y que en cada paso difícil recuerdes que Él está preparando algo que aún no puedes ver. Nos vemos en el próximo video. Pero mientras tanto, sigue subiendo tu monte, porque al final, Jehová Jireh siempre provee. Esto fue Verdad Única.